de eso quiero hablar en esta mañana, del retiro y del silencio. Un banquero y un abogado hicieron una apuesta si era peor la pena de muerte o el confinamiento solitario. Es decir, el abogado, el joven abogado, decía que lo peor era la pena de muerte. Sin embargo, el banquero decía que no, que lo peor era el confinamiento. Y el joven abogado dijo que él podía aguantar los años que fuera solo en un sitio, sin ver a nadie ni tener contacto con nadie. Hicieron una apuesta y este hombre, esto hace muchos años, esto es de un libro que se llama, de Anton Chenov, una apuesta, y se apostaron 2 millones de euros, digamos, a que él podía estar 15 años sin tener contacto con nadie. En aquel entonces 2 millones era como 200 millones. Y los primeros años él empezó a aprender a tocar instrumentos solo, sin nadie, y luego empezó a leer libros, le traían la comida por un sitio donde no podía ver quién se la traía, ni tener contacto con nadie, solamente él podía pedir lo que quería. Pidió instrumentos, pidió libros, pedía comida exquisita, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que después de 15 años, él dijo que todo eso le había ayudado a valorar algunas cosas, ¿no? Y cuando él decidió salir anticipadamente de ese retiro y perder la apuesta, a propósito. Y él escribe en la novela que él dice esto, el joven banquero después de 15 años. Dijo: yo desprecio todo lo que en los libros se denomina bienes del mundo. Durante 15 años estudié lo terrenal. Los libros me dieron sabiduría. Hoy soy más inteligente que todos ustedes. Hoy desprecio los bienes del mundo y la sabiduría. Todo es miserable, perecedero, fantasmal y engañoso. La muerte no os borrará de la faz de la tierra. Ustedes toman la mentira por la verdad y la fealdad por belleza. Para mostrarles mi desprecio, rechazo los 2 millones con los que había soñado como un paraíso, para no cobrarlos algo 2 horas antes. El banquero descubrió esto porque había pagado a una persona para que lo matara antes de cumplirse el tiempo. Y el banquero dice que al salir de la casa, cuando vio lo que había pasado, dijo que en ningún momento de su vida, ni aún después de las fuertes pérdidas, había sentido tanto desprecio por sí mismo como ahora. Mirad, no vamos a proponer eso hoy, de estar 15 años solos, sin nadie, evidentemente, pero quiero hablar del retiro y del silencio. Pero Chekhov explora un lugar al que todo cristiano a veces sueña vivir. La novela es muy interesante porque él habla cómo este hombre empieza en su soledad a tener comunión con Dios, a experimentar a Dios, a experimentar la presencia de Dios y a estar tranquilo y satisfecho aún estando solo en una habitación sin poder ver a nadie durante 15 años. Creo que todos nosotros como cristianos deberíamos de tener este deseo cada día de sentir la presencia del Señor en nuestra vida, cada día de retirarnos un tiempo a solas con el Señor, el tiempo que sea, donde podamos valorarlo a Él y donde podamos valorar que por encima de todos los bienes, por encima de todos los placeres, por encima de todo el entretenimiento, por encima de todos los logros, está el Señor en nuestra vida. El silencio y el retiro creo que tienen algo atractivo y transformador, porque es en la presencia de Dios donde nosotros somos transformados a su imagen. Es en la presencia de Dios, no aquí, sino en nuestra casa, en el silencio de nuestra casa, Dios y yo solo, donde el carácter se forma, donde el Señor habla, donde el Señor puede pulir las cosas en nuestra vida. ¿No anhelamos acaso bajar a veces el volumen de todo el ruido para escuchar el apacible silbido de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que tú de verdad te has puesto en la presencia de Dios, tú solo con Dios, y has podido sentirle, y has podido sentir su amor, su abrazo, has podido oír sus palabras, has podido oír su cariño, has podido sentir su cántico, como dice el Sofonías, con cánticos de liberación me rodearás, porque en ti hay poder y victoria. ¿Cuándo ha sido la última vez que hemos hecho eso? Quiero llevaros a 1 de Reyes, capítulo 19. Dios hace esto con Elías.
Elías es un profeta que logra matar a muchos profetas de Baal, y en el capítulo 19 del primer libro de Reyes nos dice que Acab le dijo, se lo contó a su mujer Jezabel, y su mujer le mandó un mensaje a Elías. Capítulo 19, versículo 1, versículo 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensaje diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. O sea, Elías, mañana vas a estar muerto, Elías. Viendo pues, lógicamente, Elías el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Lógico, cualquiera de nosotros lo haríamos. Y vino a Berseba, que está en Judá, y allí dejó a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres. O sea, Elías deja a su siervo y busca la soledad. Y busca la soledad con Dios. Cuando más necesita de gente, cuando más necesita de apoyo, cuando más necesita de palabras de consuelo, de un abrazo, de alguien que le diga algo, ¿qué hace Elías? Busca el consuelo y las palabras y el abrazo y el ánimo del Señor, que es de lo que son de quien vale. Y echándose debajo de un enebro se quedó dormido. Y aquí un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Levántate, come. O sea, Dios está tratando con Elías. Elías está cansado, está deprimido, y Dios le dice: Elías, come. Entonces él miró y aquí he aquí en su cabecera una torta cocida sobre ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel la segunda vez le tocó y le dijo: Elías, levántate y come, porque largo camino te resta. Él tenía que avanzar más, ¿no? Y Dios quiere que Elías descanse y coma y se alimenta para el trayecto que le queda por delante. Hermanos, yo no sé cuánto trayecto te queda a ti y no sé cuánto trayecto me queda a mí. Pero sé que solo necesitamos una cosa: alimentarnos de la presencia de Dios cada día, para poder vivir con dignidad el trayecto que nos queda por delante a todos. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: Elías, ¿qué haces aquí? Y él respondió, y es verdad esto que él dice: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y Dios le podía haber dicho a Elías: sí, Elías, es verdad esto, pero no se lo dice. Y él le dijo: sal fuera, Elías, sal fuera, y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, dice lo mismo: he tenido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a la espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y Jehová le dijo: ve, vuélvete por el camino, por el desierto de Damasco, y llegarás. Bien, hasta aquí la lectura. ¿Qué es el retiro y el silencio? Es una disciplina espiritual que a través de los siglos se ha practicado. ¿Qué significa el retiro y silencio? Bueno, es la abstención voluntaria y temporal de hablar para poder buscar determinados objetivos espirituales. Ese es el retiro y el silencio. El apartarnos solos con el Señor, yo y el Señor solo, sin hablar y para buscar determinados objetivos guardar silencio para leer la Biblia, meditar en ella, orar, escribir en un diario
lo que sea que tú hagas. Pero pasar ese tiempo a solas con el Señor. Las disciplinas espirituales siempre son con propósitos espirituales. Cuando yo busco al Señor de esa manera, lo estoy buscando por algo y lo estoy buscando para algo. Es decir, yo no busco al Señor porque lo tengo que hacer. No paso un tiempo cada día en un devocional personal con el Señor porque eso es lo que se espera de mí. Eso no funciona. Busco porque lo que quiero es escuchar su voz y sentir su presencia. Elías está aquí agobiado por lo que está pasando con el pueblo. Sin embargo, Dios le dice a Elías, mira Elías, si el primero con el que tengo que tratar es contigo, para que tú también cambies tu perspectiva, cambies la visión que tienes de las cosas. Elías, y por eso le hace oír la voz, y no sé, Elías tal vez esperaba que la voz de Dios era un terremoto, un fuego o un viento increíble, ¿no? Que Dios iba a hablar y partir las peñas y de paso caerles a todo el mundo encima. Pero es en un silbido apacible donde él escucha la voz de Dios. Mirad, la cultura moderna nos programa para sentirnos cómodos con el ruido y con la muchedumbre, no con el retiro y el silencio. La sociedad nos sentimos mejor en un centro comercial que haciendo un senderismo, por ejemplo. Y esa es la sociedad de hoy día, ¿no? La que nos empuja a entretenernos, a actividades, a cosas, a música, a participar en eventos y a tener la tele y la radio todo el día. Sin embargo, necesitamos el silencio. Necesitamos cada día un tiempo a solas con el Señor. Y yo quiero hablaros de las razones para practicar el silencio y el retiro. ¿Por qué es importante esta disciplina espiritual? Bueno, primero, porque Jesús lo practicó. Primero, porque Jesús lo practicó. Cuando antes de ser tentado en el desierto, Él se retiró en silencio para ayunar y para orar y para estar un tiempo con su Padre. Antes de que llegara esa tentación tan terrible que Él sufrió en el desierto. También, cada mañana antes de empezar el día, nos dicen los evangelios que Jesús se apartaba a un lugar solitario para orar. De tal manera que a veces los evangelios incluso nos dicen que los discípulos se levantaban y Jesús no estaba. Y se ponían a buscarlo, ¿dónde está? Y ahora de repente Jesús estaba como un tiro de piedra, ¿no? Allí alejado, orando, y le iban a decirle, Señor, que te buscan. O también los evangelios, cuando Él estaba muy ocupado, se retiraba también para orar, se retiraba para hablar con su Padre. Había tanto que hacer, ¿no? Tantas personas que sanar, tantas formas de servir a su Padre en este mundo, y sin embargo Él nunca renunció al retiro y al silencio. ¿Por qué? ¿Qué nos enseña Jesús? Que lo importante siempre debe estar delante de lo urgente. Lo importante siempre debe estar delante de lo urgente. Y lo importante para mí, ¿qué es realmente como un cristiano? Es el tiempo que yo paso en el día con el Señor. Eso es lo importante. Lo demás es urgente. Tengo que estudiar, tengo que trabajar, tengo que atender esto, tengo que hacer lo otro, tengo que ir allá. Yo sé, tenemos 1.000.000 de cosas. Y esas cosas pueden ser urgentes. Pero Jesús nos enseña que lo importante es primero, antes que lo urgente. Si no, pues vamos a andar como andamos a veces. Segundo, primero, Jesús lo practicó. Segundo, bueno, para evitar distracciones al orar. Para evitar distracciones al orar. En un momento difícil para el profeta Elías, Dios lo lleva al monte Horeb, el monte de Dios, donde está él solo, donde no hay nadie, solo está él y Dios y la creación, y ahí para no distraerse. Por eso la Biblia, lo hablamos cuando mencionamos la oración, la importancia de buscar un lugar tranquilo, un lugar secreto, un lugar privado para orar. Es muy importante, ¿no?, hacerlo. Porque si no hay tantas distracciones, hay tantos ruidos, hay tantas personas alrededor, tantas cosas que hay, ¿no?, que necesitamos evitar esas distracciones para orar. Habacuc, cuando tiene que recibir la orden de parte de Dios de qué iba a hacer, él lo mismo, se va a una torre para escuchar, para ver qué es lo que Dios le va a decir. Se retira para ver qué tiene Dios que decirle. O Gálatas, Pablo en Arabia, después de su conversión. Dios hizo que Pablo estuviera un tiempo en Arabia, donde a solas allí con el Señor fue tratando con él, fue formando el carácter de Pablo, fue formando su fe, fue haciéndole crecer como persona.
como un siervo de Dios también lo necesitó. Donde sea, es bueno tomar un lugar, tener un lugar al cual podamos ir y hablar ininterrumpidamente con Dios. Necesitamos eso, todos y todas. Un lugar donde podamos hablar ininterrumpidamente con Dios, donde nadie nos moleste, donde nadie nos interrumpa, donde mi carácter, mi fe se va formando con el Señor, donde yo siento que Dios es alguien real, que no estoy hablando de una religión, que no estoy hablando de cuatro paredes, que no estoy hablando de doctrinas, que no estoy hablando de... No, es una persona con la que yo me relaciono. Hemos dicho, ¿verdad? El Evangelio no es una forma de vivir, el Evangelio es una persona, y esa persona es Cristo. Y esa es la persona con la que yo tengo, es lo más importante, la cita más importante del día es con Él. Esa no puedo dejarla, no debo dejarla, será negativo para nosotros dejarla, buscar un tiempo para hablar, donde su presencia es invisible, sí, pero real, real. Mirad, si yo me retiro cada día un tiempo a orar y no siento la presencia del Señor, algo está mal. Algo está mal. O sea, si yo estoy hablando con alguien que es real, que es Dios, que es una persona, y no lo estoy sintiendo, bueno, algo está mal. Debemos de insistir hasta que, como pasó con Elías, sal. Mira, esto pasó, ahí no estaba Dios. Y esto pasó, y ahí tampoco. Y esto pasó, y ahí tampoco. Hasta que al final Dios estaba allí. Tercero, para expresar nuestra adoración. Necesitamos expresar nuestra adoración. La adoración no siempre requiere palabras. La adoración no siempre requiere palabras. A veces consiste, perdón, ahí se me comió una N, consiste en una calma y silencio centrados en Dios. La adoración no solamente es decirle a Dios tantas cosas, ¿no? Que sí, que está bien, que si le quieres decir, háblale, está bien, háblale, o sea, no estoy diciendo lo contrario. Pero a veces no solo son palabras, sino son sentimientos. Tú, por ejemplo, tú quieres a tu mujer, ¿no? La quieres y a veces se lo dices en palabras, pero no solamente es lo que le dices, sino también es lo que sientes hacia ella. Y Dios es lo mismo, Dios no solamente es alguien al cual yo le digo palabras, no, sino Dios sabe mi corazón, Dios, o sea, no tengo que decirle nada muchas veces, es ponerme delante de la presencia de Dios, como cuando alguno de los salmos no dice que cuando el pueblo iba camino a Jerusalén a las fiestas y luego dice, me presentaré delante de Dios, y es lo que te dice, el salmo es como que ellos iban y de repente llegaban allí a Jerusalén, llegaban al templo y decían, bueno, aquí estamos, Señor, aquí estamos. Muchas veces venimos un domingo por la mañana, ¿no? Y no hace falta decir nada. Venimos y aquí estamos. ¿Qué dice el Habacuc? Dice, el Señor está en su santo templo, que toda la tierra guarde silencio delante de Él. Sofonías, guarden silencio en presencia del Señor soberano. Que toda la humanidad guarde silencio ante el Señor. Es decir, ¿qué estamos queriendo enfatizar con esto? En que a veces nuestra adoración y ese tiempo que tenemos con el Señor lo identificamos solo en qué le tenemos nosotros que decir a Él. En qué le podemos decir. A ver qué frase bonita yo le puedo decir, ¿no? Pero lo que estamos tratando con el silencio y el retiro es que yo me callo para que entonces Él sea el que hable. Él sea el que hable. Y Él es una persona, Él habla. Él habla, si nosotros estamos delante de Él, habla nuestra mente, habla nuestro corazón, pues casi uno lo puede escuchar audiblemente, habla a través de recordarnos su palabra, algún versículo, alguna promesa de Dios. Él habla y Él sabe lo que necesitamos cada uno. Y cuando yo me pongo ahí, no, guardar silencio, pero hermanos, no es cualquier silencio el que hay que guardar. No es callar por callar tampoco. O sea, no es decir, bueno, pues ahora me callo y estoy aquí 5 minutos callado. No es eso de lo que estamos hablando. Estamos hablando de un silencio, como dicen los versículos que hablamos, delante de Él. O sea, es como yo, si voy con una persona, ¿no? Me encuentro con esa persona y yo no sé qué decirle, pero estoy ahí. Estoy ahí.
No le he dicho nada, pero estoy, y Él me puede ver delante de Él, en presencia del Señor soberano, ante el Señor. No solo un silencio, es silencio de adoración. Es, Señor, aquí estoy. Y necesito que tú, Señor, con tu presencia me puedas bendecir, que yo pueda sentirte, Señor, que pueda saber que tú eres alguien real, que eres una persona, que eres alguien auténtico, que eres alguien real, que no eres alguien del que me han oído, del que me han hablado, que no es alguien del que leo en un libro, ni he escuchado, Señor. Tú eres alguien real y por tanto, Señor, aquí estoy. Y no tengo nada que decir, Señor, es más, pues estoy mal. No tengo nada que decir y hasta estoy mal, Señor. No me atrevo ni a decirte nada. Bueno, pues es este silencio, pero estás delante de Él. Tal vez no te atreves a decirle, pero estás donde tienes que estar, delante de Él. Ahí es donde no hay que fallar, estar delante de Él. Hay momentos de hablarle y otros de estar callado, de adorando, contemplarlo, gozarse en Él. Hermanos, yo os lo he recomendado ya y os lo vuelvo a recomendar. Hay un libro que se llama La vida y el diario de David Brainerd. Lo puedes comprar en cualquier librería. La vida y el diario de David Brainerd. Y leerlo y ver cómo ese hombre expresaba, cómo él sentía la presencia de Dios en silencio y cómo Dios a él le hablaba constantemente. George Whitefield, que fue un gran evangelista de los evangelistas del siglo XVIII, él dijo en una ocasión: abrí mi corazón delante de Él con un silencio terrible. Abrí mi corazón delante de Él con un silencio terrible. Estaba tan lleno que no podía hablar bien. La felicidad de la comunión con Dios. Jorge Whitefield lo que expresa en este pasaje, que es mucho más grande, es que él está hablando con el Señor y de repente él está tan lleno del Señor que ya no hay nada que decir. Ya no hay nada que decir. Está ahí. Igual que yo sé que estoy poniendo mucho este ejemplo, pero igual que tú estás con tu esposa, con tu esposo en la sala, en tu casa, y estáis juntos, sentados, estáis de la mano, no estáis diciendo nada, ¿no? Pero estáis ahí juntos. No hace falta ni decir nada. Pues eso es lo que él sintió, ¿no? Dios quiera, ¿no?, que nosotros, este sea también nuestra experiencia. Dios quiera que este sea también nuestro sentimiento. Cuarto, también, ¿para qué el retiro y silencio? Para expresar la fe en Dios. El simple acto de callar delante de Él, claro, es lo contrario de hablar y hablar y hablar. Y puede ser también una demostración de fe en Él. Bueno, Señor, estamos expresando mi fe. Señor, yo no sé qué decirte, no sé qué expresarte, no sé lo que tienes, Señor, yo confío en ti. Y es simplemente eso, es expresar mi fe en el Señor. Señor, yo confío en ti y ya está. Y yo no sé si supongo que esa ha sido tu oración en muchos momentos de tu vida, ¿no? Señor, confío en ti. Confío en ti son 3 palabras. Como Lutero decía, ¿no? Lutero decía que en la oración, cuanto menos hablemos, mejor. Decía Lutero. Cuanto menos hablemos, mejor. Salmo 62, 1 y 2 dice el salmista: espero en silencio delante de Dios, porque de Él proviene mi victoria. En los versículos 5 y 6 dice: que todo mi ser espere en silencio delante de Dios, porque en Él está mi esperanza. Isaías 30, 15 dice Dios: vuelvan, quédense tranquilos y estarán a salvo. Y dice: en la tranquilidad y en la confianza estará su fuerza. Su fuerza. Expresemos con silenciosa fe nuestra confianza. Pero para expresar la fe en Dios hay que confiar en Él, como digo. Y muchas veces nosotros vamos con nuestras peticiones delante de Él, con lo que nosotros pensamos que Él tiene que hacer, con la forma en la que nosotros creemos que Dios tiene que obrar, pensando que Dios tiene que hacer esto, porque bueno, no lo está viendo el Señor, lo que está ocurriendo, o lo que está pasando con esto o con lo otro, y vamos pensando que el Señor tiene que hacer las cosas como yo digo, o como yo creo que tiene que hacer. Pero confiar, o sea, el silencio y el retiro es ir delante del Señor y expresar mi fe. Señor,
confío en ti. O Señor, tú sabes. Señor, tú sabes, también son 3 palabras. Pero con eso lo estás diciendo todo, pero estás confiando. No estás dependiendo de ti, no estamos queriendo imponer a Dios lo que Él tenga que hacer. Sino, Señor, yo confío en ti. Confío en ti. Y a veces lo que va a venir, pues va a ser peor. Lo dijimos, ¿no? Que a veces cuando nosotros entendemos, llamad y se os abrirá, que Jesús dijo, ¿verdad? Llamad y se os abrirá. Y nosotros a veces entendemos que es que yo llamo una puerta y esa seguramente es la que Dios me va a abrir. Eso no es lo que dice Jesús. Porque a veces yo llamo una puerta, pero cuando la estoy tirando yo abajo. Pero cuando yo digo, bueno, Señor, confío en ti, o tú sabes, a veces Dios no abre esa puerta, abre otra. Pero esa otra que Él abre es infinitamente mejor que la que nosotros estábamos tirando abajo. Eso es confianza. Y el retiro y el silencio, cada día que pasemos con el Señor, Señor, confío en ti. Quinto, ser restaurado espiritualmente. Jesús y sus discípulos habían pasado unos días de intensa actividad, de mucho trabajo, de mucha gente, y Jesús, ¿sabéis lo que les recetó Jesús? Después de ese día de intensidad y de esos días de mucho trabajo y muchas complicaciones, vayamos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Vayamos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Y yo estaba pensando, leyendo este versículo, ¿no? Intentando aplicarlo, diciendo, ¿cuál es el mejor lugar? ¿Cuál es el mejor lugar para estar tranquilo y descansar un rato? Sino en la presencia del Señor. Necesitamos momentos para disfrutar la restauración que el retiro y el silencio pueden darle a nuestro cuerpo y a nuestra alma. Es decir, si está bien, la iglesia te va a hacer bien. Hermanos que los que conozcas y tengas comunión te van a hacer bien. Estudios, música, cosas que escuches, está bien. Y síguelo haciendo. Hemos hablado de esas otras disciplinas. Sigamos practicando esas otras disciplinas. Pero esta no tiene sustitutos. El que nosotros pasemos cada día un tiempo de silencio y retiro delante del Señor, eso no tiene sustitutos. Sexto, recuperar la perspectiva espiritual. A veces nosotros vemos las cosas de una manera, son de otra. Estos dos, uno ve un 6 y otro un 9. ¿Quién tiene razón? Los dos tienen razón. Uno ve un 9, otro un 6. Los dos tienen razón. Desde su perspectiva es un 6, desde su perspectiva es un 9. La vida es como una lavadora, ¿no? En la que te metes y ya no te puedes bajar. Ya no te puedes bajar. O sea, le das al programa y ya, ahora hasta que acabe, ¿no? Y la vida, ¿verdad?, diaria para nosotros es eso, ¿no? Es meternos en una serie de cosas y de actividades y no parar, y no parar, y no parar, y no parar. No, así es, o sea, esto es así, está montado así. Los problemas muchas veces suelen distorsionar las cosas también. O sea, vemos muchas veces en los salmos, a David y a otros, cómo los problemas distorsionaban su visión de las cosas. Y cómo ellos decían, Señor, pasa esto, Señor, mira aquellos, mira los otros, mira lo de más allá, mira esto que está ocurriendo, mira a mis enemigos. Y sabéis, ¿no?, con los salmos, como cuando David dice. Pero luego, los salmos son salmos que son canciones, son poemas escritos en la presencia de Dios, ¿no? Y después, al final del salmo, David dice, Señor, yo en ti confío. 3 palabras. Ha estado usando un montón de ellas para hablar de sus enemigos que van, que menean la cabeza, que le dicen, que no le dicen, que lo persiguen, que son unos injustos, que son unos desdichados, que son no sé qué. Y cuando habla con el Señor, dice, Señor, en ti confío. Las dificultades nos impiden ver qué está haciendo el Señor con nuestras circunstancias. Porque muchas veces, ¿no?, cuando vamos al Señor y tenemos una circunstancia en nuestra vida, vamos a pedirle que Él nos quite esa circunstancia. Pero como compartimos también la semana pasada, ¿y si esas circunstancias Dios las quiere usar para cambiarnos a nosotros? Que decimos, Señor, cambia estas circunstancias. ¿Y si Dios esas circunstancias las quiere cambiar para cambiarme a mí? No las quiere quitar para cambiarme a mí. Esta mañana, hablando con Loida, como dije, ¿no?, con lo de Tatiana, ¿no?
O sea, uno humanamente hablando dice, Señor, ¿esto qué es? ¿No? ¿Cuántos años tenías? Tiene 30 y pocos. Dice, Señor, ¿esto qué es? Pero nosotros tenemos una perspectiva tan limitada de las cosas, tan pobre de las cosas, tan terrenal de las cosas, tan sesgada. El Señor tiene otra. Y cuando nosotros entramos en la presencia de Dios es para esto también, para recuperar la perspectiva espiritual de las cosas. Señor, me está pasando esto, sí, pero yo en ti confío. Ya está, Señor, yo no puedo hacer nada con esto, pero yo en ti confío. Jesús en Getsemaní recuperó la perspectiva de las cosas tal y como las que quería su Padre. Los últimos momentos de Jesús fueron complicados, las últimas semanas, hasta que llega a Getsemaní. Y Jesús llega allí a ir a Getsemaní y decir, Señor, pase de mí esta copa, Padre, pase de mí esta copa. Pero al final dice, pero no sea lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Y se levantó y afrontó las cosas. O sea, el retirarse con su Padre a solas, en silencio, el retirarse allí en el Monte de los Olivos, estaban los discípulos, él se retiró a solas. Ese tiempo a solas con su Padre le hizo ver perspectiva espiritual otra vez las cosas. Y eso es lo que necesitamos, hermano, porque si no, los problemas y las circunstancias nos hundirán cada vez más hacia abajo. Nos van a hundir, nos van a deprimir, nos van a hundir. Por eso yo necesito cada día recuperar mi perspectiva. Oye, estoy pasándolo fatal, pero estoy delante del Señor. Señor, resulta que tú eres soberano, ¿no? Señor, resulta que tú eres soberano. ¿Y soberano qué significa? ¿Hola? ¿Qué significa soberano? Muy bien, por aquí, acertado. ¿Aquí? ¿Qué significa soberano? Norma. Sobre todo, eso es, sobre todo. Pues cuando yo voy delante del Señor, ¿no? Digo, Señor, tú eres soberano, aún en mi circunstancia. Dios es soberano. Y Dios está sobre todas esas cosas. Lo que somos cuando estamos solos es lo que realmente somos. Cuando realmente estamos delante del Señor a solas, eso es lo que somos. No la imagen que damos en público. Porque todos queremos dar una buena imagen en público, ¿no? ¿Quién no? ¿Quién no quiere dar una imagen buena en público, más o menos, ¿no? Incluso a veces por vergüenza, por lo que sea, ¿no? Estamos mal, oye, ¿qué tal estás? Bien. ¿Quién no quiere dar una buena imagen en público? Pero es la presencia de Dios lo que somos. Porque ahí no podemos esconder nada. Ahí no podemos matizar nada, no podemos ocultar nada. Porque estamos delante del que todo lo ve, todo lo sabe. Séptimo, buscar la voluntad de Dios. Posiblemente esta sea la más común, ¿no? Cuando una persona, un cristiano o cristiana se retira a estar a solas con el Señor, posiblemente sea esta la más común, ¿no? Buscar la voluntad de Dios. Tengo que hacer algo, estoy ante hacer una cosa u otra, Señor, guíame, etcétera, ¿no? Creo que esa es la que más practicamos. Jesús lo hizo, por ejemplo, para escoger a los apóstoles. Antes de escoger a los apóstoles estuvo toda la noche orando para pedir la voluntad de Dios y para que su Padre lo guiara para hacer eso. O sea, él lo buscó también, Jesús. Dios puede aclararnos su voluntad en público, claro que sí. Pues, por ejemplo, tú escuchas una predicación de alguien o estás con un hermano o con una hermana compartiendo y esa persona te comparte algo del Señor o de la palabra y tú a lo mejor en ese momento puedes decir, pues sí, mira, eso es lo que Dios tiene para mí. Pero existen momentos en los que lo revela en privado. En privado. Yo siempre he dicho, ¿no? Cuando a veces he escuchado a alguien decir, bueno, vengo para... Esto lo he escuchado yo, ¿no? Vengo para deciros cuál es la voluntad de Dios para vosotros. ¿No? Yo siempre he dicho, hombre, pues que me lo diga a mí mejor, ¿no? ¿Para qué te lo va a decir a ti? Para que me lo digas a mí, pues será lógico que me lo diga a mí, no a través de un intermediario. Bien, pues a eso es a lo que nos referimos. Para descubrirlas son necesarias las disciplinas del retiro y el silencio. Son necesarias esta disciplina
del retiro y el silencio. ¿Cómo estamos con esto? Ahora sí guardamos silencio. ¿Cómo estamos con esto? Si Dios es la persona más maravillosa que hay en el universo, ¿no tengo tiempo para Él? Si Dios es quien me puede restaurar todos los días y ayudarme, ¿no hablo con Él? Si Él es el que tiene toda la fuerza y todo el poder y toda la sabiduría, ¿no le consulto nada? Consejos para el retiro y el silencio. Por ejemplo, primer consejo, empieza por poco. Bueno, sí, aunque sean 5 minutos diarios, empieza. Yo nunca he practicado el retiro y el silencio, muy bien, pues puedes empezar a practicarlo ya, pues 5 minutos diarios. Busca un sitio, tal vez en el coche cuando vas al trabajo, o a la universidad cuando vas por la mañana, tal vez por la mañana temprano en tu habitación, o por la noche, lo que sea, ¿no? Pero busquemos empezar, aunque sea poco, pero empecemos, ¿no? Por ponernos delante del Señor. Señor, necesito esto. Señor, estoy así, trata conmigo, ¿no? Y que Él pueda, o sea, poco a poco, entrar en contacto con Él, poco a poco ir practicando esto. Así que, pues tampoco, o sea, sí, siéntete mal, si no lo has practicado, siéntete mal, pero tampoco te quedes ahí, empieza a hacerlo. Que sea un ratito todos los días, pequeñito, ¿no? Sea un ratito. Incluso algunos comentaristas que han escrito libros sobre las disciplinas espirituales hablan de 1 minuto al día, 1 minuto. Hazlo 1 minuto. Señor, ¿no? Segundo consejo, entender la meta para hacerlo. De nuevo, si yo hago esto porque es mi obligación, no funciona. No funciona así. Tú, si estás obligado a estar con una persona, eso no va a funcionar. Esto tiene que ser porque nosotros queremos, o sea, entender la meta. Mira lo que decía Jim Elliot. Dice, creo que el diablo se tomó... ¿Recordáis quién era Jim Elliot, verdad? Un hombre que lo mataron en el Amazonas, unos aucas. Él decía, creo que el diablo se tomó muy en serio el monopolio de estos 3 elementos. El ruido, la prisa y las multitudes. Satanás tiene bien claro el poder del silencio, decía él. Y él escribió en 1950. Imagínate si llega a escribir hoy, 1950, que para encontrar una radio tú tenías que, sentirte un afortunado. Pues ya decía esto, imagínate hoy, ¿no? Satanás tiene bien claro el poder del silencio, claro. Claro que sí, por eso, ¿por qué te crees que últimamente no hemos practicado esto? ¿Por qué te crees que no pasamos un tiempo cada día a solas en silencio con el Señor? ¿Por esto? O sea, no hay otra razón, no hay otra. A menos que organicemos tener cada día momentos solitarios delante de Dios, otras cosas llenarán nuestro tiempo. O sea, si tú al final no te pones un tiempo, o yo no me pongo un tiempo concreto cada día, al final no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Por eso aún en esto necesitamos la rutina de obligarme, aunque sea en principio, obligarme a hacerlo, a estar un tiempo a solas con el Señor, a escuchar lo que el Señor tenga que decirme, a escuchar su voz, a sentir su presencia, su cariño, a veces su reprensión, lo que sea. Pero tenemos que organizarnos, porque si no, no lo vamos a hacer. Y va a pasar el tiempo y de aquí a no sé cuántos meses alguien va a hablar de esto o parecido y vamos a decir, si yo me había puesto a hacerlo, pero nunca lo he hecho. Hace poco lo dijimos, cuando hablamos de orar. Hoy en las iglesias a la gente se le pregunta, hermanos, ¿estamos orando? Esa es una pregunta absolutamente ridícula, eso es una falacia, es una mentira. Hermanos, ¿estamos orando? ¿Qué pregunta es esa? Claro, ¿qué pregunta es esa? Es como si yo voy a la farmacia esta mañana. Bueno, mira, ¿tienen medicinas? No, pues tenemos jamones, si quieres. ¿Por qué van a tener una farmacia? ¿Medicinas? O
sea, y preguntar en una iglesia si estamos orando, la pregunta la más ridícula que yo he escuchado en toda mi vida, la más ridícula. Pero necesitamos hacerlo, porque si no, insisto, otras cosas llenarán nuestro tiempo. Termino. Tercer consejo, escapar para estar solo y en silencio. Busca conscientemente el lugar y el momento apropiado del día para hacerlo. Búscalo. La palabra clave aquí es búscalo, porque solo no va a venir, tienes que buscarlo, esforzarte por tenerlo. Busca lugares diferentes a la rutina diaria. De vez en cuando haz alguna cosa distinta para estar con el Señor. No vete a dar un paseo, vete a medio del monte, vete a un senderismo tú solo, vete a la playa, vete a donde sea, no tú solo, tú sola, ¿no? Sin nadie, por favor. Para salirnos de la rutina, ¿no? Para que Dios nos hable a través de tantas cosas que Dios nos puede hablar, ¿no? Cuando nosotros prestamos atención. Recordemos, las disciplinas espirituales están diseñadas para practicarse cotidianamente en los lugares donde vivimos nuestra vida diaria. Por eso estamos hablando de disciplinas espirituales. Por eso se le puso a esto disciplina espiritual, porque es algo que tenemos que hacerlo constantemente. Y cuarto, compensar las responsabilidades diarias, ¿verdad? Ahí está todo lo que, cantidad de cosas a veces que hay que hacer, ¿verdad? Que si la cocina, que si limpiar la casa, que si trabajar, que si sacar al perro, que si cuidar a la niña, que si esto, que si lo otro, que si no sé qué, tantas cosas que tenemos. Que insisto, si no compensamos eso, al final lo urgente será primero que lo importante. De nuevo, necesitamos organizarnos, de lo contrario, lo urgente siempre estará por delante de lo importante. ¿Y urgente tenemos cosas urgentes que hacer cada día? ¿Verdad? Es que tengo que hacer esto hoy, es que no puedo dejar de hacer esto. Y yo lo sé que tenemos cosas, pues el trabajo, los estudios, eso no puedes... O sea, yo entiendo que tú no puedes decir, bueno, hoy voy a retirarme, voy a orar y no voy al trabajo. No, tampoco no estamos hablando de eso, ¿no? Estamos hablando de que sí tenemos responsabilidades, pero estamos hablando que lo importante siempre debe ir antes de lo urgente. Y sí tenemos tiempo, lo hemos mencionado aquí varias veces. Este aparatito, que yo tengo en la mano, este aparatito, nos ha demostrado que cuando decíamos que no teníamos tiempo para pasar con el Señor, era mentira. Era mentira. Porque con esto sí estamos un buen tiempo todos los días. ¿Vale? 2 horas, 1 hora y media. Dice, no, yo no estoy 2 horas. No vamos a hacer la prueba porque no tenemos tiempo, pero te aseguro que sí. Te aseguro que sí. A.W. Tozer decía, cada día retírese del mundo a algún lugar privado, aunque no sea más allá de su habitación. Decía Tozer, ¿no? Si no te puedes ir a la playa paradisíaca o al monte, a la selva del Amazonas, pues ahí tienes tu habitación, retírate del mundo, aunque sea ahí. Está a 5 pasos de donde estás, la habitación. De donde estás en el sofá viendo el móvil o viendo la tele, hasta tu habitación hay 5 o 6 pasos. Encontrarse a solas con Dios produce un gozo que, aunque no siempre sea extraordinario, casi siempre es renovador. Si Dios es la persona más importante para nosotros, no pasamos un tiempo con Él a solas. Y esto se lo decíamos a los jóvenes también, en la soledad, donde nadie me ve, ahí se ve qué somos realmente y qué es Él para nosotros. Y esto se lo decíamos cuando nos comportábamos con los jóvenes. Ahí tiene que ser sin. Sin las disciplinas espirituales viviremos una religiosidad. O sea, si nosotros, perdóname que lo diga así, si nosotros hoy hemos venido aquí al culto a las 11 de la mañana y no hemos pasado antes un tiempo con el Señor, eso no es correcto. Eso es religiosidad. No es correcto. No es correcto. Y no deberíamos de seguir por ese camino, ni tú ni yo. Lo importante siempre es mi relación personal con Dios antes que nada. Y pasar un tiempo con Él antes de venir aquí. O pasar un tiempo con Él antes de hacer algo para Él. Siempre debe existir eso. Porque si no, al final estamos viviendo de cosas externas. Y no estamos permitiendo que el Señor, yo solo con el Señor, pueda escucharle. Porque mira, a veces yo puedo estar aquí escuchando, ¿no? Una predicación, un estudio, puedo estar aquí escuchando
y escuchar cosas y en vez de estar pensando en mí, estar pensando en el de a mi lado, en el que está a mi lado. Eso pasa a veces, ¿verdad? Uy, qué bien le vendría esto a Menganito o a fulanita. Pero cuando tú estás con el Señor solo, no, ahí estás tú solo, tú sola. Y ahí no hay nadie más, no hay nadie. Lo que te viene directamente de Dios para ti. Eso es a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Yo sé, es bueno venir, claro, ven todos los domingos si puede, y fiestas de guardar. Pero no dejemos lo otro, porque lo otro es más importante, más importante. Si hemos experimentado la gracia salvadora de Dios, el silencio y el retiro serán un deleite, una fiel renovación, gozo y transformación. Porque, hermanos, cuando lo hagamos, sentiremos que muchas veces nos pasará como a Elías, que nosotros esperábamos ver un fuego y hay un silbido apacible. Que a veces pensábamos ver un terremoto, pero hay un silbido apacible. Pensábamos un viento, una voz, pero hay un silbido apacible. Ese silbido es directamente para mí. Fijaros, un terremoto en Israel podía ser, dejadme terminar con esto, un terremoto en Israel podía sentirse en todo Israel aquel terremoto. Y todo el mundo, aun aquellos que no habían doblado sus rodillas delante de Baal, iban a sentir el terremoto. Iban a sentir que Dios estaba sacudiendo la tierra, literalmente. Todos lo iban a sentir, ¿verdad? Pero un silbido lo iba a escuchar él solo. Un silbido lo iba a escuchar él solo. Señor, gracias por el día de hoy.